Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo video, porque hoy continuamos con la serie de condicionales. Ya vimos el condicional 0, así que les recomiendo que vayan y lo busquen en el IGTV. Y hoy vamos a pasar al condicional 1, ¿vale? Recordemos que hay 4 condicionales en inglés. Tenemos el condicional 0, 1, 2 y 3. Para las personas que no lo saben, yo doy el video en inglés y en español para que sea más claro. Y pues la invitación también está para que me dejen algún comentario, pregunta o sugerencia en el espacio de abajo, ¿vale? Entonces, comencemos. So, conditional 1, condicional 1, ¿vale? Vamos a empezar a ver cómo se utiliza, para qué situaciones lo utilizamos. So, we use conditional 1 for 2 main things. Number 1, to talk about things that will occur, but they depend on specific conditions from the present, and to express a prediction based on opinions, evidence, or logical conclusions. Es decir, que utilizamos el condicional 1 para 2 cosas principales. La primera sería para hablar acerca de cosas que ocurrirán en el futuro, pero dependen de condiciones del presente. Es decir, que para que esas cosas puedan ocurrir en el futuro, yo tengo que tener algo muy claro en el presente, o sea, en el ahora, para poder decidir acerca de eso o pues para saber si va a ocurrir o no. ¿Listo? Y la segunda, para expresar una predicción, basada en opiniones, evidencia o en conclusiones lógicas. Es decir, que si ustedes saben o tienen una certeza o están muy seguros acerca de algo que puede ocurrir si lo otro pasa, entonces utilizan condicional 1, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos acá. El primero sería, number 1, if a student is quite committed, he'll learn English well in less than 5 years. Es decir, que si un estudiante es bastante comprometido, aprenderá inglés bien en menos de 5 años. Si ven la condición que debe cumplirse en el presente, que el estudiante sea comprometido. ¿Para qué? Para que él aprenda, ¿sí? En el futuro inglés. A eso voy. Y lo segundo, she'll get a degree if she finishes her studies in 6 months. Es decir, ella obtendrá un título si termina sus estudios en 6 meses. De lo contrario no va a pasar. O sea que depende de sus estudios ahorita, lo que ella está haciendo en este momento para poderse graduar dentro de 6 meses, ¿vale? Y el segundo uso. If she gets a great job, she'll buy an apartment. Es decir, si ella obtiene un buen trabajo, se comprará un apartamento. ¿Listo? Y Mark and Jane will have a baby if he gets promoted. Mark y Jane tendrán un bebé si a él le dan un ascenso, ¿vale? Entonces, como se pueden dar cuenta acá en la partecita de abajo, pues estamos utilizando futuro, ¿cierto? Yo puedo utilizar tanto futuro con will como futuro con going to y no va a haber ningún problema porque pues ambos dependerán si es un plan, si es algo que yo ya he tenido en mente anteriormente o si es algo que simplemente sucederá y ya, ¿vale? Entonces ahora vamos a pasar a ver la estructura gramatical para poder empezar a hacer las diferencias entre los otros condicionales, pues el que ya vimos y los que vamos a ver después. Como de pronto ustedes se acuerdan en el video anterior, nosotros tenemos en una oración condicional 2 cláusulas, ¿cierto? Las 2 cláusulas se necesitan mutuamente en esta gramática para crear una oración totalmente lógica y coherente y obviamente que esté completa. Tenemos la cláusula de condición, que es la cláusula que viene teniendo if, ¿cierto? Y tenemos la cláusula de resultado, que es la que nos va a expresar pues el efecto de la primera acción. Recordemos que los condicionales son causa y efecto, es decir, si yo hago una cosa, lo otro ocurrirá, ¿vale? También importante aclarar pues que en esta gramática particular sí manejamos tiempos verbales o tiempos gramaticales diferentes en ambas cláusulas. Es decir, que en la cláusula de condición o en la cláusula que va con if, yo voy a utilizar presente simple. Y aquí está la estructura. If plus subject plus verb in present plus complement. O sea, la cláusula de condición va con if, sujeto, verbo en presente y complemento. Cuando yo digo verbo en presente significa que lo tengo que conjugar dependiendo de la oración, ¿listo? Tengamos eso muy presente. También recordemos, como lo dije en el video anterior, que cuando yo empiezo una oración condicional con if, ¿cierto? Yo tengo que separar las 2 cláusulas con una coma, como la ven acá en amarillo después de la palabra money.
Siempre lo voy a hacer cuando empiezo con if. Entonces, lo mismo está acá en la estructura. Ya tengo la primera cláusula, ahora voy a escribir la segunda. La separo con una coma, vuelvo y pongo al otro sujeto, sigo con subject, will or gonna, plus complement. And you can invert it. O sea, la segunda cláusula vendría teniendo un sujeto. Recordemos que podemos utilizar will o going to, que en su forma reducida es gonna. Yo puedo decir gonna o going to. Es más común decir gonna, para que lo tengan presente. Y también algo muy importante de los condicionales es que podemos invertir los dos condicionales y no va a haber ninguna alteración en el significado de la oración. O sea, yo puedo empezar la oración con el resultado y luego con la condición, al igual que en español. Miremos algunos ejemplos concretamente. Entonces vendría acá en la primera. If I save enough money, I'll buy that car. O sea, si ahorro suficiente dinero, me compraré ese auto. Pero yo puedo invertir el orden de las cláusulas. Yo puedo decir, I'll buy a car or I'll buy that car if I save enough money. O sea, compraré ese auto si ahorro suficiente dinero. Tanto en inglés como en español, el orden de las cláusulas no altera el resultado de la oración. ¿Ok? Lo importante, sin embargo, es la puntuación de la oración. Yo separo las dos cláusulas cuando empiezo la oración con if, ¿vale? Y recordemos que la combinación de las dos cláusulas me crea una oración completa condicional, ¿ok? Listo, sigamos. Si yo quiero crear una oración negativa, recordemos otra vez que independientemente de donde yo ponga la negación, no importa, es una negación. Puedo poner la negación en la cláusula con if o puedo poner la negación en la cláusula de resultado, no pasa nada, dependerá de la oración que yo deba o quiera decir. Si tiene negativo, es negativa, así de sencillo. Entonces, solamente pues seguimos la misma estructura, le agregamos el auxiliar en negativo y lo demás es igual. Quedaría if plus subject plus won't or not gonna plus verb in base plus complement. Recordemos que cuando tenemos auxiliares en negativo, el verbo normalmente, en la gran mayoría de los casos, va en forma base, o sea que no lo conjugo, porque para eso está el auxiliar, ¿vale? Y bueno, lo mismo, entonces luego la otra cláusula, subject plus won't or not gonna plus verb in base plus complement. Lo mismo, you can invert it, la pueden invertir. La segunda cláusula sería sujeto más won't or not gonna, el verbo en base y el complemento. Entonces tengo, if I don't arrive on time, Pam will be mad. O sea, si no llego a tiempo, Pam estará molesta. O Pam estará molesta si no llego a tiempo. So Pam will be mad if I don't arrive on time. Así de sencillo. Y finalmente tenemos la pregunta. La pregunta, recordemos que puede empezar con WH. Si es una pregunta de información, o sea, yo voy a hacer una pregunta con what, where, who, which, when, how often, how much, etcétera, etcétera. O no, dependerá de mí. Si yo quiero hacer una pregunta de información, empiezo con WH. Si quiero hacer una pregunta de yes o no, o sea, que me digan sí o no, entonces no voy a utilizar la WH por obvias razones. Así que la estructura de la pregunta vendría teniendo el WH de primeras. Luego tendremos will or gonna plus subject plus verb in base plus complement. Luego tenemos if plus subject plus verb in present plus complement. ¿Ok? Entonces lo mismo, podemos invertirla. Tenemos WH más will, más gonna, más subject, más el verbo en base, más el complemento, ¿sí? Luego tengo la cláusula con if, el sujeto, el verbo en presente, ¿cierto? Y el complemento. Listo, recordemos que la cláusula con if va en presente simple, así que yo tengo que conjugar el verbo en presente simple, ¿vale? Por ejemplo, what will you do if you get that promotion? ¿Qué harás si te dan ese ascenso? If he proposes to you, will you say yes? Si te propone pues que se casen, ¿le dices que sí? Are you gonna move if you get that money? ¿Te vas a mudar si obtienes ese dinero? ¿Ven? Entonces dependerá del tipo de pregunta que yo quiera hacer. Recordemos, el condicional 1 se utiliza para hablar de resultados futuros, y esa es la diferencia con el condicional 0, ¿vale? Vuelvo y digo, para que no quede pronto la duda acá,
You can invert the two clauses. Se pueden invertir las dos cláusulas. La forma estándar sería como if I save enough money, I'll buy that car. ¿Se acuerdan que ya vimos ese ejemplo? Normalmente yo empiezo los condicionales con if, pero no es necesario empezarlo solo con if. Yo puedo invertir el orden y dejar el mismo tipo de oración, simplemente estoy cambiando el enfoque de la oración. Ya no quiero que se hable de una cosa más, sino de la otra. Entonces como I'll buy that car if I save enough money. O sea que en esta oración lo más importante que tenemos es comprar el automóvil. ¿Listo? En esta, compraré ese auto. Es el enfoque principal de mi oración. Pero en la primera es si ahorro dinero. Es la misma idea, pero estoy dándole un énfasis diferente a una de las partes de la oración más que a la otra. Y eso también lo hacemos los seres humanos cuando queremos enfatizar en cosas particulares. Y otra vez les digo, when the sentence starts with if, you need to divide both clauses with a comma. Vuelvo y digo, cuando la oración empieza con if, necesitamos dividir ambas cláusulas con una coma, ¿ok? Sigamos. Esto ya lo vimos en el anterior video, pero vuelvo y se los dejo, la conjugación del presente simple para la tercera persona, he, she, it. Recordemos que para las oraciones afirmativas nosotros conjugamos el verbo dependiendo del sujeto. Si es él, ella o esto, pues obviamente le vamos a agregar una S al final al verbo. Estudien la regla, mírenla y pues practíquenla lo más posible. Y bueno, finalmente vamos a ver algunas common time expressions o expresiones de tiempo comunes que podemos utilizar con esta gramática. Podemos utilizar never y always, que son bien comunes con el condicional 1, y podemos utilizar otras expresiones que consideremos relevantes para futuro. Sin embargo, adverbios de frecuencia como usually, seldom, todo eso no se suelen utilizar porque estamos enfocándonos en el futuro más no en el presente, ¿vale? Entonces creo que con eso podemos ir terminando el video. Espero que les sirva para aclarar sus dudas y sus preguntas. Recuerden practicar, déjenme ejemplos en los comentarios o preguntas o sugerencias, ¿vale? Un abrazo a todos, cuídense mucho and practice. Have a great day.